Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha estado haciendo mucho ruido últimamente en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula, especialmente entre los seguidores de dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a hablar de cómo Hande Erçel ha roto el silencio, y de qué manera, sobre Kerem Bürsin, desatando una auténtica polémica. Si son tan fans como nosotros de estas dos estrellas y les encanta estar al día de cada detalle de sus vidas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este mar de especulaciones y declaraciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a ello. La noticia que ha puesto a todos los focos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin tiene que ver con unas declaraciones recientes de Hande que han sido interpretadas de múltiples maneras, generando un auténtico torbellino de opiniones en redes sociales y medios de comunicación. Para quienes no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, una telenovela que no solo conquistó a las audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. Durante el rodaje de la serie y a raíz de la increíble química que mostraban en pantalla, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir. Y para sorpresa de muchos, la relación se hizo pública, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Compartían momentos de su vida cotidiana, viajes y parecían estar viviendo un idilio de película, lo que alimentaba aún más la devoción de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, anunciada públicamente en un comunicado conjunto que dejó a muchos seguidores con el corazón roto. A pesar de la ruptura, la conexión entre Hande y Kerem siempre ha parecido mantenerse, al menos en términos de respeto y cariño mutuo. A menudo se les veía interactuar en redes sociales, felicitarse en sus cumpleaños o comentar sobre sus proyectos individuales, lo que dejaba una puerta abierta a la especulación sobre una posible reconciliación o, al menos, una amistad muy sólida. Y aquí es donde entra la polémica. Recientemente Hande Erçel ha concedido una entrevista en la que, al ser preguntada directamente sobre Kerem Bürsin, ha ofrecido unas respuestas que han sido objeto de un intenso debate. En esta entrevista, Hande, conocida por ser una persona bastante reservada con su vida privada, fue cuestionada sobre su relación actual con Kerem. Ella respondió de una manera que, si bien podría considerarse diplomática y madura, ha sido interpretada por algunos como distanciada o incluso fría. Básicamente, Hande habría declarado algo así como que mantiene una relación cordial y de respeto con Kerem, que le desea lo mejor en sus proyectos y que admira su profesionalismo. La clave de la polémica radica en la forma en que estas palabras han sido recibidas y amplificadas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de titulares jugosos, han destacado ciertas frases o el tono general de sus respuestas, creando la narrativa de que Hande estaría poniendo una distancia importante con Kerem, o incluso que hay algo de tensión subyacente. Para muchos fans de la pareja Hanke, estas declaraciones han sido una decepción. Esperaban que, dada la intensidad de su relación pasada y el apoyo mutuo que siempre parecieron darse, Hande expresara un afecto más cálido o una conexión más profunda con Kerem. La interpretación de que sus palabras son demasiado formales o distantes ha llevado a que algunos fans especulen sobre los motivos reales de la ruptura, o sobre si ha habido algún tipo de desencuentro posterior que Hande no esté revelando. Se habla de que quizás no hay tanta amistad como se pensaba, o que la relación ha evolucionado hacia algo mucho más distante de lo que la gente esperaba. Por otro lado, hay una corriente de opinión, y creo que es importante considerarla, que defiende la postura de Hande. Argumentan que es perfectamente normal y saludable que las personas sigan adelante con sus vidas después de una ruptura. Que mantener una relación cordial y profesional es la forma más madura de gestionar el pasado, y que no se le puede exigir a Hande que mantenga una intimidad o un nivel de afecto que ya no existe. También se señala que la presión mediática y de los fans puede ser abrumadora, y que Hande, como cualquier persona, tiene derecho a establecer sus propios límites y a definir su relación con su expareja de la manera que le parezca más adecuada. En este sentido, sus declaraciones serían simplemente una muestra de madurez y respeto por ambas partes, sin necesidad de interpretaciones dramáticas.
Lo fascinante de esta situación es cómo las palabras de una figura pública, especialmente en el contexto de una relación tan seguida como la de Hande y Kerem, pueden ser analizadas y diseccionadas hasta el mínimo detalle. Cada gesto, cada palabra se convierte en un indicio, en una pieza de un rompecabezas que los fans intentan armar. Y es que la conexión que Hande y Kerem forjaron en Llaman a mi puerta fue tan poderosa que trascendió la pantalla. Sus seguidores no solo los veían como actores, sino como una pareja real, y esa expectativa es difícil de desmantelar. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de esta polémica. Los comentarios en las publicaciones de Hande y Kerem, así como en los portales de noticias, están divididos. Por un lado, los fans incondicionales de Han que expresan su tristeza y decepción, lamentando lo que consideran una frialdad por parte de Hande. Otros defienden a la actriz, aplauden su madurez y critican a quienes intentan generar drama donde no lo hay. Incluso han surgido teorías conspirativas, desde que la entrevista fue manipulada para darle un tono específico, hasta que Hande está protegiendo a Kerem de algo. Es un verdadero circo mediático, pero que demuestra el inmenso poder e influencia que estas dos estrellas tienen sobre su audiencia. Más allá de las interpretaciones superficiales, es crucial entender el contexto en el que se desarrollan estas declaraciones. La industria del entretenimiento turco y especialmente el fandom de series de gran éxito como Senkalkam, se caracteriza por una intensidad y un nivel de involucramiento emocional que a menudo trascienden la relación actor-espectador. Los seguidores no solo invierten tiempo y energía en consumir el contenido, sino que también construyen narrativas, deseos y esperanzas en torno a las vidas de sus ídolos. En el caso de Hande y Kerem, su química en pantalla fue tan palpable que la transición a una relación real se sintió como la culminación natural de esa conexión. La ruptura, por lo tanto, no fue solo el fin de una relación, sino el desmoronamiento de una fantasía para muchos. Por ello, cuando Hande, una figura que ha mantenido una trayectoria relativamente privada a pesar de su fama, decide abordar su relación con Kerem, cada palabra se carga de un peso significativo. Su respuesta, aparentemente mesurada y centrada en el respeto profesional, choca frontalmente con las expectativas de aquellos que anhelaban escuchar algo que reafirmara la chispa del pasado. La interpretación de cordialidad y respeto como sinónimo de distanciamiento o frío es, en sí misma, un reflejo de la dificultad de desvincular la vida pública de la privada en el imaginario colectivo de los fans. Se busca una continuidad emocional que, en la realidad, a menudo se desvanece o se transforma. La polarización en redes sociales es un fenómeno recurrente. Por un lado, encontramos a los Hanky lovers más devotos, quienes ven en las palabras de Hande una señal de que la llama nunca se apagó del todo, pero que la distancia se ha vuelto necesaria por diversas razones, tal vez para proteger su propia privacidad o para permitir que Kerem siga adelante en su camino. Otros, sin embargo, interpretan la respuesta como una forma elegante de poner un punto final, indicando que, si bien el respeto existe, la intimidad y el afecto que antes compartían han quedado en el pasado. Los más escépticos incluso especulan sobre posibles conflictos subyacentes o malentendidos que Hande podría estar tratando de ocultar o suavizar. Además, es interesante analizar cómo estas declaraciones, independientemente de su intención original, benefician en cierto modo la visibilidad de ambos. La polémica atrae la atención, genera debate y mantiene a Hande y Kerem en el ojo del huracán mediático, lo que en el mundo del entretenimiento rara vez es algo negativo. Les recuerda a todos que siguen siendo figuras relevantes y deseadas, incluso cuando sus vidas personales toman rumbos diferentes. La atención mediática, aunque a veces invasiva, es una herramienta poderosa para mantener el interés del público en sus carreras, y las controversias, por muy delicadas que sean, a menudo funcionan como combustible para mantener a flote su popularidad. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Hande Erçel ha tomado una postura clara, aunque sutil, sobre su relación con Kerem Bürsin. Ha elegido el camino de la cordialidad profesional y el respeto, sin entrar en detalles íntimos ni alimentar especulaciones sobre un posible regreso. Segundo, que la forma en que se comunican las noticias en el mundo del entretenimiento puede magnificar o distorsionar la realidad, generando interpretaciones que van más allá de las intenciones originales. Y tercero, que los fans, con su amor y devoción, juegan un papel fundamental en la construcción de las narrativas mediáticas de sus ídolos, y sus reacciones pueden tener un impacto considerable. La polémica en sí misma es un reflejo de la fascinación que el público tiene por la vida privada de las celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones que han sido tan queridas.
Ande, al romper el silencio, no ha hecho más que confirmar que las cosas han cambiado, pero lo ha hecho de una manera que ha abierto la puerta a un sinfín de interpretaciones, manteniendo viva la llama de la especulación. Y es que al final del día los fans siempre esperarán un poco más de ese cuento de hadas que vivieron a través de sus pantallas y de sus redes sociales. La línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, y la audiencia busca constantemente pruebas de que el amor que admiraban en la pantalla también existió en la vida real, y quizás, solo quizás, podría resurgir. Para finalizar, quiero recalcar que más allá de las opiniones y las polémicas, lo importante es recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos profesionales talentosos que siguen cosechando éxitos en sus carreras individuales. Hande continúa brillando en cada proyecto que emprende, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con su talento actoral. Kerem, por su parte, también está inmerso en proyectos que le permiten explorar nuevas facetas de su arte, consolidándose como un actor de referencia en la escena internacional. La vida, tanto la pública como la privada, está en constante evolución, y lo que ayer era, hoy puede ser diferente. Y esa es, quizás, la lección más importante que podemos extraer de esta noticia: la vida de los famosos, al igual que la nuestra, está sujeta a cambios, a evoluciones y a la necesidad de seguir adelante, incluso cuando el pasado ha sido hermoso y ha dejado una huella imborrable. En resumen, hoy hemos desgranado la reciente polémica generada por las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo sus palabras, interpretadas de diversas maneras, han encendido el debate en redes sociales y medios de comunicación. Hemos visto las diferentes posturas de los fans, desde la decepción hasta la defensa de la madurez de Hande, y hemos reflexionado sobre el poder de la narrativa mediática en el mundo del espectáculo y cómo la conexión que el público establece con sus ídolos puede influir en la percepción de sus declaraciones. Hemos visto cómo una simple entrevista puede desencadenar un torbellino de especulaciones y debates, demostrando la influencia y el alcance que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen sobre su masiva base de seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido, y que les haya aportado una visión más completa sobre esta noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la postura de Hande? ¿Creen que la polémica está justificada o que se está exagerando? ¿Les gustaría que la relación entre Hande y Kerem tuviera una nueva oportunidad o prefieren que cada uno siga su camino profesionalmente? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su punto de vista es súper importante para nosotros y enriquece muchísimo la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que publicamos. Tenemos muchas más noticias, análisis y exclusivas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.